Las 12 obras de arte contemporáneo más caras del siglo XX. El arte contemporáneo está de moda, y sus obras se han convertido en las más caras de la historia. Así que nos hemos propuesto reunir las 12 que se llevaron el precio de venta más alto del siglo XX. Intercambio. Obra de arte de Willem de Kooning, del año 1955. Esta pintura se realizó en el año 1955 y se enmarca dentro del estilo expresionismo abstracto. Es un óleo sobre lienzo y durante muchos años fue la venta más cara de la historia del arte. Pues se pagó por ella la friolera cantidad de $300 millones en el año 2015 y la adquirió un comprador privado que, suponemos, no sabía qué hacer con tanto dinero. Kooning admiraba a Van Gogh, con quien compartía país de nacimiento, y tuvo la arquetípica vida de artista castigado, alcohólico pero con estilo, de los que escuchan jazz y beben martinis con un estudiado cigarrillo en la boca. La obra desafía los límites entre abstracción y figuración, haciendo esa característica pintura gestual. Murió en el año 1997, sin saber la locura que llegó a pagarse por su obra de arte. Mujer alegre. Obra de arte de Roy Lichtenstein, del año 1994. Esta obra tardía del maestro del arte pop, pintada en el año 1994, se subastó por $46,2 millones en una subasta online, alcanzando el récord de venta de la obra de arte más cara del año 2020. Con su célebre serie Nudes, de mediados de la década del 1990, la carrera de Roy Lichtenstein completó el círculo. Sus 20 pinturas lo vieron regresar a las heroínas de los cómics, que lo ayudaron a impulsarlo a la fama y a la vanguardia del movimiento del arte pop a principios de la década del 1960. Rabbit. Obra de arte de Jeff Koons, del año 1986. En mayo del año 2019, se vendió en una subasta en Nueva York, por la cantidad de $91,1 millones, convirtiéndose en el trabajo más caro hasta el momento, vendido por un artista vivo en una subasta. Las medidas de la escultura son 104,1 centímetros de alto por 48,3 centímetros de ancho y está realizado en un brillantísimo acero inoxidable, hecha en el año 1986, la imagen y semejanza de un conejo hinchable y plateado, en lo que algunos han denominado una apoteosis del minimalismo contemporáneo e ícono del arte del siglo XX. El comprador, por cierto, es el coleccionista Steve Cohen. Retrato de un artista, piscina con dos figuras. Obra de arte de David Hackney, del año 1972. Esta obra fue la más cara vendida en una subasta. Se dice de la obra que era una de las grandes obras maestras de nuestro tiempo y debía serlo, porque se vendió, después de menos de 10 minutos de puja, hace poco más de unos años, por la cantidad de $90,3 millones. Se trata de un cuadro al óleo, realizado en el año 1972, y lo que se ve es lo que cuenta, un hombre al borde de una piscina, mirando a otro que está dentro. Pero eso sí, con una depurada técnica que ahonda en los detalles y una paleta de colores vivos y fuertes. Es la obra más característica del autor, que a sus 85 años vive feliz en su Inglaterra natal. Imagen abstracta número 599. Obra de arte de Gerhard Richter, del año 1986. Cada vez que bato un récord mi reacción es de horror. El pintor alemán no ha ocultado nunca su malestar con el mercado y la especulación que sufre su trabajo, porque asegura que cada vez se habla más de dinero y menos de arte, y no hay mucho que podamos hacer para evitarlo.
Estas declaraciones surgieron a raíz de la venta en Londres, en el año 2015, de una tela de su serie, Imágenes Abstractas, del año 1986, que se compró por la cantidad de $46 millones. Un precio que el propio artista asegura que multiplica por 5.000 el coste original. Y es que esta obra del arte abstracto la llevó a cabo con una técnica conocida que acumula capas de pintura sobre lienzo para después barrerlas con un cepillo. Vamos, que hasta tiene tutoriales en YouTube, por si se quiere hacer uno casero. Hoy, este precio suena casi de risa, teniendo en cuenta el precio de obras como las de Kunz o Hackney. Pero sigue considerándose como una de las obras de arte contemporáneo más caras del mundo. Tres estudios de Lucian Freud. Obra de arte de Francis Bacon, del año 1969. Se trata de un tríptico pintado en el año 1969 y que se subastó por la cantidad de $142,4 millones en el año 2013. En esto de buscar cifras, hay que recordar que estamos hablando de las obras de arte contemporáneo más caras y muchas forman parte de una catalogación concreta. Es lo que sucede con esta obra, que fue subastada en Nueva York en el año 2013 y que en aquel momento se convirtió en uno de los 10 más caros de la historia, aunque su precio es muy superior a otras de esta lista. Pero hay que tener en cuenta que el artista ya no estaba vivo cuando sucedió, y que era europeo y no americano. Aclaraciones aparte, el cuadro es una maravilla que retrata al artista Lucian Freud, amigo y rival artístico, con quien trabó amistad hasta el punto de realizarse obras uno al otro. La distorsión de las formas, la convulsión expresiva en el rostro y el esquematismo de todo aquello que no es figura humana, caracterizan estos tres cuadros consecutivos, aseguran los expertos. Y no podemos estar más de acuerdo. Perro Globo, Naranja. Obra de arte de Jeff Koons, del año 1994 hasta el año 2000. Pues sí, tenemos que volver a incluir a Koons en esta lista, porque la hipervaloración de su obra ha roto varios esquemas y antes del conejo hubo un perro. La obra de arte se vendió en una subasta de Nueva York por $58,4 millones en el año 2013 y que, por supuesto, en aquel momento hizo historia. La obra mide 3 metros de alto y forma parte de una serie de 5 esculturas de perros que parecen fabricados con globos, igual que Rabbit, y que Koons creó entre el año 1994 al año 2000. Tan famosa se hizo que llegó a aparecer en la azotea del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Gran Canal de Venecia o el Palacio de Versalles de París. Convertida en ícono popular y adorada por niños y mayores, la obra llegó con todos estos precedentes a la subasta y, claro, triunfó. El hombre que camina. Obra de arte de Giacometti del año 1961. Esta enorme e increíble escultura de bronce, realizada por el artista suizo Alberto Giacometti, en el año 1961, fue subastada en Londres en el año 2010 y por el nada desdeñable precio de $104,3 millones. Un auténtico dineral para la época y que marcó un hito. Icónica, se trata de una de las piezas esculturales más dinámicas e importantes de la era moderna que Giacometti hizo en el año 1961, 5 años antes de su muerte. Tras 8 minutos de batallas de pujas rápidas y furiosas entre 10 compradores, la pieza, que pertenecía al banco alemán Commerzbank, fue a parar a unas manos anónimas que estaban al teléfono, contó la casa de subastas en su momento. La pieza pertenece a la etapa de madurez del artista y representa el punto culminante de la experimentación del escultor con la figura humana. No en vano, Sartre decía de las esculturas de Giacometti estaban a mitad de camino entre el ser y la nada.
sin título. Obra de arte de Jean-Michel Basquiat, del año 1982. Pintado en el año 1982, por el inigualable y prematuramente desaparecido de la escena artística, Jean-Michel Basquiat, esta obra sin título se vendió en el año 2017, en Nueva York, por la cantidad de $110,49 millones, hasta entonces el récord de subasta de un artista de Estados Unidos. El lienzo tiene unas dimensiones de 183 centímetros de alto por 173 centímetros de ancho y muestra un perfil con forma de calavera en pintura acrílica, lápiz graso y aerosol, marcando un hito en el artista de vida complicada y que falleció por sobredosis a los 27 años. La obra la adquirió el empresario y coleccionista de arte japonés Yusaku Maezawa. Complementos. Obra de arte de Bryce Marden, del año 2004 hasta el año 2007. El pintor minimalista, Bryce Marden, pintó complementos entre el año 2004 y el año 2007. Se vendió por la cantidad de $30,9 millones. En una subasta organizada en julio del año 2020, convirtiéndolo en el artista vivo más cotizado del año 2020, por encima de David Hackney. El díptico Complementos, exhibido en la Galería Matthew Marks, de Nueva York en el año 2007, es un ejemplo vibrante del estilo posterior de este artista. La Última Cena. Obra de arte de Zheng Fanyi, del año 2001. Los dos últimos de nuestra lista se los vamos a dedicar a artistas chinos que por geografía parecen más denostados y sin embargo poseen auténticos maestros. Es el caso de Zheng Fanyi, indiscutible rey de la escena del arte contemporáneo chino. Ya desde sus inicios, las obras se vendían por asombrosas cantidades de dinero, y en el año 2013, su pintura al óleo titulada La Última Cena y realizada en el año 2001, se vendía en una subasta en Hong Kong, por la cantidad de $23,3 millones, estableciendo un nuevo récord para una obra de arte contemporánea asiática. La pintura hace referencia al mural de Da Vinci, con el mismo nombre, pero que en este caso, los personajes de Zheng llevan máscaras que muestran la falsedad de las relaciones sociales. Las grandes montañas nevadas. Obra de arte de Cui Rushuo, del año 2013. Varios paneles de 800 centímetros de alto por 300 centímetros de ancho, con unas montañas nevadas pintadas con tinta sobre papel, con trazos sencillos, es lo que recoge esta obra paisajística del artista chino, Cui Rushuo, y que fue vendida en Hong Kong, en el año 2016, a un precio de $39,5 millones. Todo un hito para Asia. El peculiar trabajo de Rushuo pasa por haber reinventado, de alguna manera, la pintura tradicional china y utiliza el pincel o sus propios dedos de manera indistinta. Delicado, cuidadoso, esmerado en los detalles, se ha convertido en un referente del panorama artístico contemporáneo chino.